Buenos días, mi nombre es Juan José Cadena Arroyo y esta es mi video exposición acerca de los patrones de diseño de software. Vamos a empezar por el patrón Factory, el cual implementa una interfaz para crear un objeto, pero las subclases deciden cuál instanciar. En este caso tenemos una clase figura, clase abstracta, en la cual tenemos el double calcular area. Tenemos la clase tipo figura, en la cual vamos a determinar en una numeración si nuestra figura es un triángulo, un rectángulo o un círculo. Tenemos la clase para cada una de las figuras con su getter y setter de cada una de sus valores y el double calcular area. En el caso del triángulo es base altura, en el caso del rectángulo es ancho y alto, y en el caso del círculo es el radio. Y tenemos la clase figura factory, en el cual tenemos un switch que si es triángulo nos va a crear un nuevo triángulo, en caso de que sea un nuevo rectángulo, y en otros casos un círculo. Y en la clase main vamos a generar un número random, un número al azar, y dependiendo del rango en el que se encuentre este número, vamos a crear aleatoriamente un triángulo, un rectángulo o un círculo. Vamos a probarlo. Y como podemos ver nos ha creado un rectángulo de ancho 21, alto 90 y área 1890. Si lo volvemos a correr, en esta casa nos ha creado un triángulo con base 52, altura 48 y área 1248. Y finalmente volviendo a correr después de varios intentos, tenemos que el tipo de figura es círculo con un radio de 12 y un área de 452.38. Y tenemos también un diagrama de clases basado en este ejemplo. Luego tenemos el patrón Abstract Factory, el cual implementa una interfaz para crear y devolver familias de objetos relacionados o dependientes. En este caso vamos a trabajar con una empresa de servicios informáticos. Podemos ver la interfaz servicio informático con los métodos asignar trabajo, indicar fecha de informar pago. Vemos tres calles distintas para servicios de diseño, software educacional y websites, en los cuales cambian los métodos dependiendo de cuál es el que se vayan a utilizar. Tenemos una interfaz servicio factory que nos va a crear un servicio informático y tenemos las tres factories para cada uno de los tipos de servicios de diseño, software educacional y website, que son los que dirán cuál será el servicio que se va a crear en ese momento. Y finalmente tenemos nuestro main, el cual nos va a pedir seleccionar una de las opciones para poder crear un servicio de esas opciones. Y un método usar servicio, el cual hará que creemos ese servicio y utilicemos los métodos asignar trabajo, indicar fecha e informar pago de ese servicio. Vamos a correrlo. Como ven, aquí tenemos que seleccionar las opciones y seleccionamos uno. Dice que se asigna un trabajo en el área de diseño, la fecha de entrega es la fecha y se te ha dado tu pago para la realización del diseño. Vamos a volver a correrlo, seleccionar otra opción y vemos que se asigna un trabajo en el área de software de educación, la fecha es tal y se ha preparado para la realización del software. Y finalmente, con la otra opción, vamos a decir que se asigna un nuevo trabajo en el área de websites, la fecha es tal y se ha realizado el pago para el website. Y finalmente tenemos el diagrama UML de las factories y de los servicios de este patrón. La siguiente que tenemos es el patrón Builder, que este separa la construcción y la representación de un objeto. En este caso tenemos nuestro objeto que será una pizza para una pizzería con masa, salsa de ingredientes y los métodos getter y setter de cada uno de los parámetros. Tenemos el builder de la pizza, en el cual vamos a obtener la pizza y crear una nueva pizza utilizando los métodos construir masa, salsa e ingredientes. Tenemos las clases para la pizza de carne y la pizza de queso, las cuales variarán sus masas, sus salsas y sus ingredientes. Tenemos la clase cocina, en la cual crearemos con los métodos de nuestro builder la pizza dependiendo de cuál pizza sea según su builder. Y finalmente en la clase main tenemos un método en el cual debemos introducir el día de hoy. Realizaremos las correctas validaciones y si todo está correcto, vamos a decir que si el día es par, la pizza del día de hoy sea de carne y muestre los parámetros de esa pizza, o si no, que la pizza de hoy sea de queso y muestre los parámetros de esa pizza con su masa, su salsa y sus ingredientes. Vamos a correrlo. Introducimos un número impar, nos dirá que la pizza es de queso y sus ingredientes. Marcamos y vemos que el día es par, nos dirá que la pizza es de carne y los ingredientes de la pizza de carne. Y finalmente tenemos el diagrama de clases de este proyecto. Continuamos con el patrón Composite, el cual sirve para construir objetos complejos a partir de objetos más simples. En este caso tenemos un programa de cuentas bancarias en el cual tenemos nuestra clase cuenta, que cuenta con un float get balance y un string get número cuenta. Tenemos dos tipos de cuentas, la cuenta de ahorros y la cuenta de depósito, con los métodos getter y setter para el número de cuenta y el balance de la cuenta. Contamos con el compuesto o el composite de la cuenta, el cual su método getBalance nos va a permitir obtener el balance total de todas las cuentas registradas, al igual que la string lista cuentas con los parámetros del número de las cuentas y el balance de todas las cuentas individualmente. El método añadir cuenta, que nos permitirá añadir una cuenta a una arraylist de las cuentas, y el string getNúmero cuenta, que nos ayudará a obtener todos los números de cuenta de todas las cuentas. Y finalmente tenemos nuestro main, en el cual hemos añadido 4 cuentas, 2 de depósitos y 2 de ahorros, y un float que nos va a dar el balance total del compuesto, y vamos a imprimir las cuentas registradas, todas las cuentas con el método lista cuentas y el balance total. Vamos a correrlo. Como podemos ver, acá están todas las cuentas que hemos registrado y el balance total, que es la suma de los balances individuales de cada una de las cuentas.
Y finalmente tenemos el diagrama de clases con el que cuenta este proyecto. Luego tenemos el patrón Facade, que es una interfaz unificada de alto nivel para un conjunto de interfaces del sistema. En este caso tenemos un programa que será una impresora en el cual podrás definir el tipo de documento, el tipo de hoja, si es a color o no es a color y el texto que irá en el documento. Tenemos el método getter y setter para cada uno de los parámetros y el método imprimir que nos imprimirá todos estos parámetros. Pero también tenemos la clase Facade impresora, en el cual tenemos una impresora que tendrá una hoja, un color y un documento definido y solo se tendrá que introducir el texto. Y el método imprimir que nos lo que hará es imprimir esta imagen, esta Facade de la impresora. Y luego tenemos las clases cliente y cliente Facade, que ambas tienen un método main en el cual en el cliente tienes que introducir todos los parámetros para poder imprimir, y en cliente Facade simplemente tienes que introducir el texto, ya que te utilizará el objeto Facade impresora. Vamos a correr ambos. Aquí nos dice bienvenido, qué tipo de hoja usará, el tipo de documento, es a color o no es a color, y el texto, y aquí nos imprime todos los datos. En cambio, si ejecutamos cliente Facade, nos pide solo el texto y nos imprime con los parámetros de impresora Facade. Y finalmente acá tenemos el diagrama de clases para este proyecto. Seguimos con el patrón decorator, el cual nos permite añadir atributos de forma dinámica a un objeto. En este caso tenemos nuevamente el ejemplo de la cuenta bancaria, pero en este caso tenemos una cuenta con los parámetros ID y cliente, en el cual el cliente será el nombre del cliente. Tenemos los métodos getter y setter para estos parámetros. Tenemos la interfaz cuenta bancaria con el método abrir cuenta. Tenemos las clases cuenta corriente, en las cuales el método abrir cuenta será para abrir una cuenta corriente, y la cuenta de ahorros, en el cual el método será para abrir cuenta de ahorros. Tenemos el decorador de la cuenta, el cual lo que nos permitirá será crear una nueva cuenta decorador y abrir la cuenta de ese decorador, y el blindaje decorador, que nos ayudará a abrir la cuenta con el método abrir cuenta o agregar blindaje con el método agregar blindaje, en el cual se mostrará que se blindó la cuenta de un cliente y se obtendrá la cuenta de ese cliente. Y finalmente en el método main tenemos un método que nos permitirá seleccionar si deseamos abrir cuenta de ahorros o cuenta corriente. Se realizan las respectivas validaciones y finalmente introducimos el nombre del titular de la cuenta y nos mostrará que se abrió una cuenta y que se ha blindado esa cuenta por medio del objeto cuenta blindada. Vamos a probarlo y vamos a seleccionar el tipo de cuenta, cuenta de ahorros. Y aquí podemos decir que se creó una cuenta de ahorros y se blindó la cuenta del cliente. También podemos realizarlo con una cuenta corriente. Y aquí vamos a empezar una cuenta corriente con su ID del cliente, se blindó la cuenta del cliente. Podemos poner la opción 3 para cerrar el programa. Y finalmente aquí tenemos el diagrama de clases de este proyecto. Continuamos con el patrón template, el cual son subclases que sobrescriben partes de los algoritmos sin alterar su estructura. En este caso tenemos la clase abstracta atención al cliente, en el cual tenemos los métodos saludar, contenido y despedir, y el método atender, que ejecutará uno tras otro. Luego tenemos las clases atención cliente inglés, español y francés, los cuales mostrarán un saludo, el lenguaje que haya seleccionado la persona y una despedida en el respectivo idioma de cada clase. Y finalmente tenemos nuestro método main, en el cual podremos seleccionar un lenguaje y basado en esto podremos introducir nuestro nombre con texto en el idioma que seleccionamos, y finalmente nos hará el proceso de atendernos en ese idioma. Vamos a correrlo. Lo podemos ver aquí, nos lo pide en inglés. Si lo vamos a ejecutar y seleccionamos otra opción, nos lo pide en español. Y finalmente en la última opción pide en francés. Y aquí tenemos el diagrama de clases para este proyecto. Luego tenemos el patrón observe, en el cual cuando un objeto cambia su estado, este se identifica a todos los dependientes. Ahora tenemos nuestra clase observer con un objeto de la clase subject sujeto y un método update, y tenemos tres observers. En este caso tenemos un cambio de monedas, por lo tanto tenemos una para el peso mexicano con el valor de cambio, en el cual agregaremos al sujeto este observador, y el update, en el cual nos mostrará el valor de cambio del dólar a esta moneda, y lo mismo con el peso argentino y el peso colombiano. Luego tenemos nuestra clase subject con nuestro sujeto, el cual tiene un array list de observadores y un entero que es el estado, con los métodos getter y setter para el estado, el void agregar, en el cual agregaremos observadores a este sujeto, y el void notificar todos los observadores, en el cual actualizaremos todos y cada uno de los observadores. Y finalmente tenemos nuestro método main, en el cual declaramos cada uno de los observadores,
solicitamos la cantidad de dólares que se desea cambiar y después de realizar las validaciones decimos que si desea cambiar tantos dólares se obtendrá y mostramos cada uno de los observadores de los valores de cambio. Vamos a probarlo. Entonces en este caso si deseamos cambiar 20 dólares nos dará 396.8 pesos mexicanos, 3.113.6 pesos argentinos y 96.000.2 pesos colombianos. Y finalmente tenemos el diagrama de clases para este proyecto. Y finalmente tenemos el patrón iterator, el cual declara los métodos necesarios para acceder secuencialmente a un grupo de objetos. En este caso vamos a tener una clase producto en la cual tenemos variables id y nombre con sus respectivos métodos getter y setter y un string getProducto que nos devolverá la id más el nombre del producto. Luego tenemos este iterador, en el cual tenemos un string imprimir productos con un array list productos, en el cual vamos a iterar con un objeto iterador todas las array list de productos que encontremos y que mientras el iterador tenga un próximo vamos a añadir a un string lista todos los productos que estén en ese iterador. Y finalmente en el main vamos a seguir haciendo una secuencia para ir agregando productos y mediante los vayamos agregando vamos a irlos imprimiendo y vamos a hacer que se vayan guardando y se vayan imprimiendo de manera iterativa. Vamos a probarlo. Aquí podemos introducir el nombre de un producto y aquí nos muestra la lista. Si introducimos nuevamente nos sigue mostrando la siguiente lista y así podemos seguir hasta que pulsemos cerrar para cerrar la aplicación. Y finalmente tenemos nuestro diagrama de clases para este proyecto. Espero que les haya gustado mucho mi exposición, muchas gracias por su atención.